Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Esta semana, el día miércoles, Doris Moromisato ha presentado en la Asociación Peruano-Japonesa su nuevo libro Crónicas de Mujeres Nikkei. Es un libro que a través de la crónica reúne historias de mujeres que son parte de la comunidad peruano-japonesa y parte central de su historia, pero de las que muchas veces no se ha hablado. Vamos a conversar con Doris sobre esta nueva publicación. ¿Cómo estás, Doris? Gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias por invitarme y para hablar pues de mi último libro. Después de 12 años vuelvo a publicar un libro, ¿no? Tú eres poeta. Sí, he publicado 4 libros de poesía, pero esta es la primera vez que escribo algo que me gusta muchísimo, que no es mi historia, sino la de otras mujeres, ¿no? Pero en formato de crónica. Así es. ¿Por qué elegiste la crónica como medio para contar la historia de las mujeres? Porque era una manera también de tomar cierta distancia, porque además había muchos testimonios. Si tú te das cuenta, son testimonios y crónicas, ¿no? Hay una mezcolanza ahí y con prosa poética. Sí. Entonces, y con un ensayo de la perspectiva de género, etcétera, ¿no? O sea, he volcado lo que yo he aprendido en todos mis años de vida. Tú, esto, digamos, es el resultado de muchas conversaciones y entrevistas, me imagino. Así es el resultado de muchas inquietudes, sobre todo, que yo he tenido como hija última de 11 hermanos, de mi papá y mi mamá, que vinieron de Japón. Tus padres vinieron a Japón y tuvieron 11 hijos acá. Así es, yo soy el último suspiro. Wow. Pero justamente pierdo a mi madre muy temprano, ¿no? Y entonces yo quise continuar como el diálogo de todo aquello que no le pregunté. Y comencé a entrevistar a 500 mujeres y hombres. ¿500? Sí, ¿cuál fue porque quería como eternizarme, guardar, ¿no? Como un archivo. Estas señoras que tenían 95, claro, que 105 se iban a morir, años. Probablemente. Y ya fallecieron. La mayoría que está en mi libro ya falleció. En la presentación se presentaron asistieron los familiares, ¿no? Para recibir el tataranieto. ¿Y cómo te ponías en contacto con ellos? ¿Las llamabas y les decías, quiero conversar contigo, quiero escuchar tus historias? Mira, la comunidad peruano-japonesa es una colmena muy bien organizada, que basta con que tú quieras algo y todos se comunican y todos te ayudan. Es muy integrada. Es muy integrada, es muy solidaria, es muy fácil, desde hacer negocios hasta hacer un libro, porque todo el mundo te ayuda. Entonces yo le dije, yo quiero perpetuar la vida de esta señora. Todas las señoras de la Asociación Femenina Okinawense del Perú me ayudaron, ¿no? Entonces llegué a ellas y además la forma de entrevista fue muy difícil, porque tú sabes que una señora de 100 años que habla okinawense, que habla japonés de la era Meiji, de principios del siglo XX, un castellano salpicadito. ¿Nunca terminaron de aprender un castellano? No, mi mamá vivió 47 años en el Perú y nunca aprendió el español, ¿no? Porque su círculo era gente de Okinawa, la mayoría. Sí, pero no solo eso, ¿no? Sino que cuando llegaron aquí, como cualquier grupo migratorio, pensaban en volver, ¿no? No hay ni una familia japonesa que no iba a volver a Japón. Y por eso se conservaban, ¿no? Y eran como guardianas y guardianes, conservaban Era una transición estar acá, con la idea transición de volver. Era una etapa transitoria por cuestiones económicas, por cuestiones de la vida. Llegaron aquí porque había oportunidades en el Perú. El Perú siempre ha sido un lugar de oportunidades, ¿ves? Sí. Y iban a volver, pero la gran cachetada se dio con la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Totalmente destruida. Ya no pudieron volver. Entonces en 1945 se resignaron y dijeron, esta es nuestra patria, y ya se habían acostumbrado al Perú. Y todas las personas que tú ves en mi libro y todas las personas con las cuales tú conversas aman el Perú, se enamoraron de su cielo gris, de Lima, de su verde valle del Mantaro, porque además etcétera. Me decías que la gran mayoría son de Okinawa. Sí, en mis entrevistas, lógicamente, porque yo soy embajadora de buena voluntad de la nación okinawense, nombrada por la prefectura de Okinawa. Que es una de las muchas prefecturas que hay en Japón. Así es, una de las 50 que hay, ¿no? En Japón y en fin, pero la mayoría de descendientes son okinawenses, ¿no? Y tú me contabas que Okinawa en Japón es la zona más soleada, digamos, digamos, más tropical, si cabe el término. Okinawa viene a ser el Caribe del Japón. Es más, muchos de las otras islas de Honshu, de Hokkaido, ¿no? De Kyushu, bajan al extremo sur, que es Okinawa,
que antes era un reino, el reino de Ryukyu, y utilizan todos los servicios turísticos porque es bellísimo, y está el segundo acuario más grande del mundo, que está debajo del mar. Sí. Es precioso. Yo te recomiendo ir a Okinawa. Tengo que ir. Y cuando llegaron acá, me imagino que habrán quedado con el frío del invierno limeño y lo gris. Leí una de las historias, ¿no? Que una de las clientes decía que parecía un cementerio. Sí, la historia de Kame Agena, que llega después de su esposo, llega primero. Ajá. Ella llega después, y ella dice, en sus palabras, y una de las riquezas de este libro, lo digo de manera muy orgullosa, es recoger la oralidad. Sí. He tratado de no cambiar cómo hablaba esta señora japonesa, ¿no? Que decía, con las palabras, los usos. Claro, que decía, yo vine a casa en Perú y muy triste, ¿no? Ajá. Muy oscuro, ventana chiquito, cuarto chiquito, decía, ¿no? Entonces dice que miró su casa en esta hacienda, en la costa peruana, en la costa de Lima. Trabajando en la agricultura, la mayoría. Sí, la mayoría llegó muy pobre, la mayoría, todos llegaron muy pobres. Sí. Y trabajaba en la agricultura, y ella mira su casa, el cielo gris de Lima, mira que todo es pequeño, y se pone a llorar, ¿no? Pero luego se va aliviando, ¿no?, esta situación, y llega pues a amar el Perú, ¿no? Me encanta. Y como la señora de ahí, ves a la señora Fujimori, Mutsude Fujimori, que ella pronuncia y dice Perú Ichiban, significa Perú primero. El Perú primero en su corazón, ¿no? Y todos llevaron el Perú en su corazón, primero que Japón, y todos dicen eso, ¿no? Si tú lo revisas, dicen Perú Ichiban. Tú me contabas un dato, la verdad que es muy interesante, que yo creo que no mucha gente sabe, que en los primeros migrantes japoneses fueron todos hombres, no vinieron mujeres, digamos, en el primer grupo. Así es, en el primer y el segundo grupo, ¿no? De 1899, y el siguiente tampoco llegaron mujeres. Las mujeres llegan en 1903. ¿No? Porque el primer grupo fue hace 121 años, ¿no? 120 años, ¿no? En 1899, así es. Todos hombres. Todos son 799 hombres, pero te cuento algo, que las primeras presencias japonesas se dieron en 1610. Ya llegó un hombre a reparar el puente de piedra de aquí del Palacio de Gobierno. ¿Por qué? Porque en ese tiempo estaban como inmersos en lo que era Filipinas, ¿no? Le llamaban filipinos, pero eran japoneses, y llegaron a la colonia peruana. Pero ¿no? Era muy pocos, uno, y después otro. En un censo que hubo en esos mismos años, en el siglo XVII, se encuentran a 11 mujeres y 9 hombres, ¿no? Y todos trabajan arreglando zapatos, arreglando cuellos de camisa, damas de compañía de las viudas. O sea, siempre llegaron a hacer algo con las manos, con un arte. Trabajos artesanales. Sí, y luego ya la migración, lo que llamamos la migración masiva, se da en 1899, hace 120 años, ¿no? Entonces llega primero un gran grupo de hombres y luego ¿en qué momento comienzan a llegar las mujeres? Las mujeres llegan porque se dan cuenta las casas que las contrataban, porque todos llegaron con contrato, todos llegaban de forma legal, tanto así que el primer maltrato que recibieron, o que ellos pensaban que era un maltrato, hicieron una huelga, imagínate, el primer grupo, así es. O sea, tenían sus conscientes de su derecho, porque ya habían relaciones diplomáticas entre Perú y Japón. Entonces se dan cuenta que los hombres casados producen más, porque añoraban mucho el Japón, pues no me imagino. Y a sus mujeres, me imagino. O sea, que estaban casados, eran más productivos. Eran más productivos si se casaban, y eran más disciplinados y producían más, porque había más aspiraciones, más la ilusión de ganar dinero para volver, ¿no? ¿Y los hombres que venían no establecían relaciones sentimentales con peruanas? No se conoce. Y además, como tú ves cómo es la colonia o la comunidad, ¿no? No, porque todos tenían... Sí, además, piensa tú que todos los japoneses que llegaban, y las japonesas llegaban con una mentalidad casi guerrera, en el sentido de un código como el bushido, como de los samuráis, así de conservarse, de honor, disciplina, de honor, estoicismo y pureza, ¿no? Todos tenían que volver incólumes a la madre patria, ¿no? Entonces no era el plan. No podían llevar un hijo de otra raza, por ejemplo. Claro. Tenía que ser con su misma raza, y por eso encomendaban o solicitaban esposas a Japón, ¿no? ¿Cómo que solicitaban esposas? No, pues así en conversaciones no solicitudes de ese tipo, sino en conversaciones con las familias, porque se casaban en arreglos familiares, ¿no? Y mandaban una foto para animar a la novia, y la novia mandaba una foto, etcétera. Eso se llama
Shashin Kekon, ¿no? Es Shashin y fotografía, matrimonio por fotografía. De verdad. A veces la foto no coincidía con la persona, ¿no? Pero en fin. Y ya, entonces venía la mujer ya con el matrimonio pactado. Ya venían casadas, casi no venían solteras, casi no llegaron solteras. Y además hay muchas anécdotas muy simpáticas, algunos tristes. Por ejemplo, ya cuando iban acercándose al Callao, ellas se ponían su kimono, regias, ¿no? Su kimono, su moño, esto. Y les esperaban sus futuros esposos, sus esposos ya, les esperaban en el puerto. Pero hubo casos en que, por ejemplo, ella no coincidía con la foto, ¿no? Y el esposo llegaba acá y muy sinvergüenza no la aceptaba, ¿no? O se demoraba, ¿no? Y la familia tenía que presionar de que ya se casó, ¿no? Ajá. Así no se parezca la foto, ya pues tienen que formar la familia, ¿no? Ajá. Entonces esas cositas, esas anécdotas también se cuentan en los libros, claro. Porque sobre todo somos una comunidad humana con muchos altibajos, con muchas riquezas, tristezas, alegrías, y esa es la intención del libro. Y es un libro además con un enfoque de género, digamos, en las mujeres. Porque es verdad, como comentábamos, que muchas veces la historia de los migrantes gira en torno a los hombres, ¿no? Así es. Cuando uno habla, pues, no sé, de la comunidad italiana, habla de los banqueros, de Raimondi, ¿no? Y la mujer queda un poco invisibilizada. Claro, ¿dónde están las mujeres italianas? Sí. En fin, mira, lo que pasa es que yo soy feminista. Ajá. Yo tengo una formación en mi ideología del feminismo, y yo tenía que aplicar mis conocimientos a favor de una mejor percepción y revalorización de las mujeres, ¿no? Entonces yo personalmente pienso que cuando tú analizas la historia de las mujeres o la situación de las mujeres sin una perspectiva de género, es un saludo a la bandera. Llega a ser un ensayo feminoide, pero no femenino ni feminista, ¿no? Es como halagar a las mujeres por ser madres, por ser mujeres, no. En cambio, la perspectiva de género te da la oportunidad de analizar así, al milímetro, por qué es mujer, si se identificaba como mujer, por qué construyó esa clase de mujer maternal, y luego de la primera generación y la segunda generación, por qué construyó un ser mujer incorporando el modelo mariano, católico, cuando ya llegó a un territorio extraño, ¿no? Sí. Entonces, y la tercera generación desde la década del 50 y 60, ¿por qué ellas son distintas? ¿Por qué quieren insertarse más en la sociedad peruana y menos en la comunidad japonesa? Pero, ¿no? Y la comunidad de la que provenían ellas y ellos, el rol de la mujer en el Japón, Okinawa, de inicios del siglo XX, ¿era similar al rol de la mujer en Perú? Creo que era más subordinada. En Japón era más subordinada. Incluso hoy en día la mujer en Japón es mucho más subordinada. Es machista. Es más que machista, es patriarcal. Hay una diferencia entre machismo y patriarcado, ¿no? ¿Cómo definirías la diferencia? El patriarcado tiene que ver con el padre, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Un hombre que tiene hijos con una mujer y acepta, fuera del matrimonio, y acepta que es su hijo y le pone su apellido. En cambio, el machista no acepta ser el patriarca de esa prolongación, de esos hijos que tuvo fuera del matrimonio. Por ejemplo, otra característica que tiene el machismo es la violencia, ¿no? Y más el machismo se define en nuestros países así violentos, ¿no? El patriarcado es otra forma de violencia que no es la violencia física, ¿no? Claro. Es la violencia del silencio, de la mordaza, ¿no? De las leyes, calladito, una forma, digamos, pero más sutil de violencia. Más sutil, pero igual de feroz, ¿no? Sí. Entonces las mujeres que llegan acá son mucho más dominadas por... tienen que ser más mujeres del modelo mujer que las mujeres occidentales, ¿no? Y los patrones, digamos, aquellas cosas que en ese momento se trajeron de la cultura japonesa, ¿esos elementos persisten a la fecha en la comunidad japonesa? Absolutamente. Tú vas a un hogar japonés o de descendientes, ahorita, en junio del año 2019, y se sigue rezando, yo también, yo soy budista, se sigue rezando delante del altar del Butsudan, seguimos comiendo con ohashi, con el palito, seguimos tratándonos igual, las mismas mentalidades, ¿no? Van variando, ¿no? Por ejemplo, mírame a mí, yo ya tengo toda la picardía criolla, ¿no? Hay variaciones, pero la cosmovisión, la percepción, la espiritualidad es la misma, Pero sí hay un porcentaje católico, ¿no? Sí, por supuesto, la mayoría es católica, pero lo gracioso es que van al Butsudan, al altar,
rezan así y después se persignan y después encuentran una cruz. Es un sincretismo muy simpático. Ajá. Porque lo bueno es que en el budismo no hay problemas con los dioses. Para el budismo no hay sitio para todos los dioses y diosas que quieran haber, ¿no? Qué bueno, mucho más simple. Por eso es una religión que tiene 2600 años de antigüedad, ¿no? Y no ha iniciado ni una guerra. Ajá. Porque dicen, no, todo está bien, hay sitio para todo el mundo, ¿por qué se pelean? En el cielo y en la tierra hay sitio, ¿no? Podemos poner la portada, Pame, del libro, porque hay una foto muy bonita donde sale, es tu madre, ¿no? Así es. Ahí está. ¿Cuál es tu mamá en esa foto? Ella es la ahí segunda. La estamos viendo. O sea, en la primera a la izquierda, ¿no? Sí, y esta foto es de Okinawa. Esa foto fue hecha en Okinawa en 1936. Ella tenía 18 años y estaba a punto de partir al Perú. ¿A qué edad vino tu madre? A los 18 años. Ahí mismo. Iba a cruzar todo el Océano Pacífico con un hombre que nunca había visto en su vida, ¿no? No te creo. Que es mi padre, pero que era de su mismo pueblo. Vinieron juntos, pero no se conocían en Okinawa. No, porque las costumbres japonesas eran así, ¿no? La familia decidían con quién tú te casabas, ¿no? Aquí siempre recuerdo la filosofía del amor japonés, ¿no? O asiático, que es diferente a la occidental, ¿no? En Asia el amor empieza frío y se calienta. En Occidente empieza caliente y después se enfría, porque allá no imperaba antes, ¿no? El amor romántico o la elección de la pareja no era por el deseo ni por una atracción, ¿no? Sino por un proyecto de vida, para construir un hogar. Claro, y se iba calentando en el camino. Pero si es que no calentaba nunca, también podía pasar, ¿no? Pero se iba calentando en el sentido de que el amor también consiste en el hecho de ideales comunes, ¿no? Ajá. De proyectos comunes, como el hogar, los hijos, un mejor futuro, ¿no? Ajá. Eso también es amor, sí. ¿no? Amor no solamente es besito, o te quiero mucho, esas frases, ¿no? Entonces, así llegó mi mamá y después se estableció mi papá y se llevaban bien, ¿no? Yo nunca le vi discutir, eso sí, nunca los vi tocarse, porque los japoneses jamás se tocaban. Yo jamás vi a mi papá y a mi mamá tener algún contacto físico, ¿no? Ni siquiera abrazarse, nada. Nada, ni la manito, nada. Pero sí mi mamá acompañaba a mi papá a tomar el té, tomaba el ocha y ella se quedaba al costado. Pues entonces hay cosas que yo no entendía sobre la sumisión de mi madre, ¿no? Pero mi mamá también trabajaba, iba a la chacra, nosotros teníamos una chacra en Chambala, ¿no? Ese es mi lugar de infancia. Y mi papá jamás... ¿Dónde está Chambala? Chambala queda en Huachipa, ¿no? Donde se asentaron como 14, 15 familias japonesas de Okinawa. Entonces, por ejemplo, mi papá, ¿no? Nunca me dio un abrazo, ¿no? Era lo máximo que podía hacer, era unas palmaditas. Tu madre, cuando ingresé a la universidad. Mi mamá sí, con mucho cariño con mi mamá, ¿no? Pero esos códigos hoy día ya están un poco más relajados. No, ya no. Lo que pasa es que yo soy una de las últimas hijas de japoneses. Yo nací tardíamente, ¿no? Yo nací en la década de 60. 10 hermanos. ¿Ah? Tu hermano mayor te lleva muchos años, me imagino. Claro, 25 años, ¿no? Claro. Entonces lo que pasa es que yo nací tardíamente, nací con la tercera generación. Pero tengo las inquietudes y la curiosidad y el arraigo de la segunda generación, ¿no? De una hija de japoneses. Y por eso creo que sale este libro, ¿no? Porque entre las personalidades que has entrevistado y que figuraron en este libro, hay algunas que evidentemente no conocemos, que vamos a descubrir leyendo, pero también hay algunas personalidades un poco más conocidas, pero ¿no? déjame decirte que justamente yo ya no quería escribir inside, para adentro de la comunidad, de la colonia, ¿no? Sino hacia afuera. Sino como para que tú, por ejemplo, conocieses quién es Elena Kohatsu, quiénes son esas personas, que por ejemplo la biblioteca de la Asociación Peruano-Japonesa lleva ese nombre, ¿no? ¿Quién era esa mujer? La única presidenta en 120 años de Asociación Peruano-Japonesa, ¿no? La única mujer. Claro, la única que fue presidenta. Y varias pintoras que ves allí. Vas a ver a Ana Rosa Kanashiro. Tsuchiya, que Tsuchiya, una gran pintora. Ella tiene algo de China también, ¿no? Mira, su papá era un médico japonés y su mamá era una descendiente china. Mira tú. Y por eso ves cómo pinta ella. ¿Ves esas veladuras? Esas veladuras son chinas. Totalmente, sí. ¿No es cierto? Claro, el contenido, los temas son andinos, son peruanos. No lo del ombligo, lo de la creación del mundo. Pero se ve la Pero influencia. esa forma de velos, es asiático, ¿no?
Sí. Ella era recontra asiática. Sí. Y la verdad que está lindo, bueno, y además ha escrito de una manera muy poética, ¿no? Muchas gracias. Sí, y no puedo ser de otra manera. y además, como tú dices, el valor de la oralidad, ¿no? O sea, hay frases donde tú citas de la manera literal en la que hablaban tus entrevistadas. Pero hay algo más poético que la pureza del habla de las personas sencillas, ¿no? Cuando esa señora que trabaja en una cantina y escucha a los peruanos que para votar a los borrachos hay que decir, oe, oe, sécalo, sécalo, ¿no? Sí. Caña mucho dulce tiene, ¿no? Decía ¿ves? Kama Nishihara. ¿no? Mira, caña mucho dulce tiene, ¿no? Sí. Qué lindo, ¿sí o no? Sí, suena con lindo, eso, sí. Y además, y pronunció suavecito, como decían ellos, ¿no? Calladito. Sí. Entonces es un libro que yo estoy recontra feliz porque es un libro que lo hice con mucho respeto, con mucho amor, y las familias que están allí me lo han agradecido porque están muy contentos de la manera tan delicada y con respeto, ¿no? Sin caricaturizar. Así es. Más bien levantando la imagen de estas mujeres cuya fortaleza, permanencia nos hicieron construir una comunidad, ¿no? Con hombres y mujeres. Pero estas mujeres administraron las casas, transmitieron todas las costumbres. Y hoy, por ejemplo, si los descendientes japoneses y japonesas somos así de disciplinados, de permanentes, ¿no? Ese es un legado que nos dieron ellos y ellas, en realidad. ¿Dónde podemos conseguir el libro, Doris? Bueno, va a estar en principio en el Centro Cultural Peruano-Japonés, pero van a distribuirlo en todas las librerías. En las librerías también. Así es. El Centro Peruano-Japonés que está en San Felipe, en la avenida San Felipe. Así ¿no? es, en la residencial San Felipe. Así es, perfecto. Bueno, la verdad que está buenísimo el libro, lo recomiendo mucho. Crónicas de Mujeres Nikkei, de Doris Moromisato. Te agradezco mucho, Doris. Muchísimas gracias a ti por dejar que entrar a todos los hogares que están viendo, a todas las personas, a sus mentes, a sus almas, con estas experiencias tan bonitas, tan tiernas, tan valiosas de las mujeres de descendientes japoneses, ¿no? Gracias. Gracias a ti. Doris Moromisato en Perú 21 Televisión. Sigan atentos a nuestra programación. Buenas tardes.